la mañana, el sol de la mañana. ¿Por dónde empezamos a analizar la situación venezolana? Si ustedes quieren, por el 1 de mayo. El 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, el presidente Nicolás Maduro, pues, dispuso un aumento del 30% del salario a los servidores públicos. Un aumento del 30% del salario. Un aumento general del salario, incluso, él habló. Un aumento del 30% del salario. Entonces, señores, ¿ustedes saben en medio de qué se da este aumento del 30% del salario? Un presidente que dispone la disminución de la semana laboral, que la semana laboral se limita apenas a un día en estos momentos en Venezuela. En medio de una situación así, a alguien se le ocurre, a alguien que tiene que estar casi fugando, se le ocurre disponer un aumento de un 30%, es decir, con una reducción de la actividad laboral, algo totalmente ilógico, que a propósito se me parece mucho a una propuesta de Luis Abinader, que también está planteando que si él gana las elecciones, va a ser un aumento del 30% a los servidores públicos, y dijo que también a todos los demás. Todos los demás somos los servidores privados, desde luego. Y el presidente de la República no está en capacidad de disponer aumento de sueldo en el sector privado. Es decir, el gobierno no puede disponer aumento de sueldo en el sector privado. Eso es demagogia. No la puede disponer. El sueldo del sector privado se discute en el Comité Nacional de Salario, y ese comité de salario es una entidad tripartita. Está la representación del gobierno, de los trabajadores y de los empleadores, y esa es la instancia que puede producir aumentos en el sector privado. Solamente la demagogia puede hablar de a todos los demás. Ahora, vamos a ver la lógica, que es una lógica similar a la de Nicolás Maduro, del 30% de aumento en el sector público, porque quien está proponiendo ese aumento del 30% del sector público es una persona que está hablando de reducción de la carga impositiva. Está hablando de una política de cero endeudamiento. Está hablando de que no va a colocar bonos. Es decir, no va a buscar cómo aumentar las fuentes de ingreso del Estado, que por el contrario, también va a producir una reducción en el gasto del gobierno y en el peso de su nómina. Y haciendo esas cosas, va a producir un aumento de un 30%. Solamente Maduro, Nicolás Maduro, actúa con esa lógica. Esa es la lógica de Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué está pasando con este señor, con Maduro? Miren, ustedes saben por qué Nicolás Maduro ha reducido la semana laboral en Venezuela. Yo hasta hace poco pensaba que de lo que se trataba era de la crisis económica. Hay crisis económica, hay una crisis de suministro energético, y hay una serie de cosas, y que por esta crisis económica es que este hombre ha tomado estas medidas tan alocadas de llevar un país a una semana laboral que es de un día. Ustedes saben por qué ese señor ha hecho eso. Porque el chavismo está alegando que las firmas que se consiguieron para el referéndum revocatorio son ilegales. Entonces ese conflicto lo tiene que dirimir el Tribunal Superior Electoral en Venezuela. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ley establece que se requieren de 60 días laborables para poder hacer la revisión de las firmas y poder determinar la legalidad o la ilegalidad de la firma. Y si en ese plazo, si ese plazo se excede, porque si el plazo se excede,
entonces ya no tiene efecto lo de la convocatoria del referendo revocatorio. Entonces, para llevar el asunto para los siglos de los siglos, en términos legales, ha dispuesto que la semana nada más tenga un solo día laborable. Un solo día laborable. Y entonces, mediante este truco, evitar la cantidad de días laborables en el tiempo que requiere la ley para hacer la revisión. Pero por más vuelta que se le dé, señores, a la situación es sumamente desastrosa. La oposición requería de apenas 195.071 firmas, que equivalen al 1% de los 19 millones de electores venezolanos. Y en un día, señores, prácticamente en un día, recabaron 1.850.000 firmas para el inicio de este proceso. Pero la situación es sumamente crítica. Lo que me preocupa, yo estuve participando este sábado en un encuentro en Bogotá. Y la mayor parte de los que estaban allí, una buena parte de los que estaban en este encuentro, eran venezolanos de Venezuela. Es decir, venezolanos que residen en Venezuela. Y señores, lo que describe esa gente no es nada parecido a lo que uno lee y ve, porque uno cree que la cosa está mal en Venezuela. Pero cuando uno habla con un venezolano, es que uno se da cuenta que es terrible lo que se vive en ese país. El personaje número 1 en Venezuela, el personaje que está de moda, le llaman el bachaquero. El bachaquero. ¿Usted sabe qué está haciendo la gente en Venezuela? La gente está dejando su trabajo formal. Está dejando su trabajo formal porque lo que gana en una semana laboral, aún con el aumento que anunció este señor, que yo no sé dónde lo va a sacar, reduciendo la actividad laboral, aún con eso, lo que una persona se gana en una semana laboral, lo puede conseguir en un día. Lo puede conseguir prácticamente en un día como bachaquero. El bachaquero no es otra cosa que la persona que hace la fila para comprar los productos de los supermercados. Pero esa actividad, señores, hace que en Venezuela solo puedan estar consumiendo prácticamente los productos básicos la gente más adinerada. ¿Por qué? Porque si una libra de una pasta, por ejemplo, vale 30 centavos de dólares, el bachaquero la compra por 30 centavos de dólares, pero la vende por $1 o por algo más de $1. Cuando lo que está ganando el trabajador anda por ahí, por los 30 centavos de dólares prácticamente. Entonces, eso, lo que es tan elemental como una pasta, ¿no? No lo puede comprar un pobre. No lo puede comprar un pobre. Pero no importa que usted tenga dinero o no tenga dinero. Vacunar a un niño es imposible. Es imposible. Porque no encuentra vacunas en Venezuela. No encuentra vacunas, no encuentra absolutamente nada. Un país cayéndose a pedazos, con la gente loca por irse para cualquier sitio. Y un maldito loco inventando todo lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lamentablemente, señores, lo que la gente percibe, y como yo veo hablando a los venezolanos de Venezuela, es que ahí no hay salida institucional, democrática. No hay salida pacífica, no le ven salida pacífica a esa situación de desesperación que tiene
que tiene un pueblo que ha perdido todos los empleos de calidad. Todos los empleos de calidad, una cuestión totalmente desesperante, un clima de inseguridad insoportable, un gobierno que no tiene un 15% de aceptación y llevando a cabo todas las maniobras para mantenerse en el poder por encima de la voluntad de la gente, pero sin darle esperanza de cambio ni de mejoría. Porque si este hombre se compromete por lo menos con un nivel de apertura y de mejoría, porque concluya su mandato. Pero ¿quién puede soportar una situación como esa, señores? En la que usted, siendo de clase media, tiene que buscar papel periódico para resolver su problema de higienizarse. ¿Cómo se puede concebir? ¿Cómo se puede concebir la vida en un país así, en pleno siglo XXI? Imposible. Cambio fuera. El sol de la mañana.